Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre Segunda de Timoteo. Pero antes de continuar vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que nos guíe, que nos hable, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nos guíe a través de su palabra y que nos moldee, que nos ayude a entender cuál es el propósito para el cual hemos sido llamados y qué es lo que Él desea de nosotros como su cuerpo, como sus representantes acá en la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das nuevamente de venir delante de ti y a escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, ser instrumentos tuyos, ser tus mensajeros. Padre, hoy queremos pedirte que hagas de nosotros, Señor, herramientas útiles, que nos moldees, que nos transformes, que nos ayudes, Padre, a entender a través de tu palabra cuál es el propósito que tú tienes con nosotros. Que nos ayudes, Señor, a someternos y a sujetarnos a ti, a tu voluntad. Que pongas en nosotros corazones sumisos y humildes, Señor, dispuestos a ser confrontados con tu palabra, a ver nuestro pecado, a arrepentirnos, a seguirte, Señor, y a estar siempre dispuestos, Señor, a que sea tu plan, tu voluntad y no la nuestra. Ponemos este tiempo delante de ti, te pedimos que nos hables ahora, Señor, que quites cualquier distracción que pueda estar desviándonos de escucharte y que Señor, seas tú el que nos hable, que no sean ideas de hombre, no sean nuestros conceptos, Señor, sino sea tu palabra, estrictamente tu palabra, la que nos guíe y la que nos transforme. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 2 y hoy vamos a comenzar la lectura en el versículo 11. Vamos a estar leyendo los versículos 11 al 13. Y la palabra de Dios dice así, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. A lo largo de las 7 semanas que hemos estado estudiando esta carta, el enfoque de Pablo ha estado en mostrarnos cuál es el propósito para el cual fuimos llamados, cuál fue el propósito con el cual Dios nos redimió y cómo podemos enfrentar de manera exitosa ese llamado que Dios nos ha hecho a ser discípulos para su gloria en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Una y otra vez hemos visto que a través de las pruebas y a través de las dificultades el Señor nos lleva de la mano y hemos visto cómo esas pruebas, esas tribulaciones, todas esas dificultades que vivimos en la vida cristiana no son una cosa extraña. Todas esas cosas son inherentes a la vida del cristiano, ya que esa misión que Dios nos encomendó, esa gran comisión que nos ha sido dada, involucra vivir y predicar un mensaje que es absolutamente contrario a lo que el corazón del hombre caído desea. Es un mensaje que se opone a lo que el mundo predica, es un mensaje que se opone a lo que el mundo quiere, es un mensaje que se opone a lo que nuestra naturaleza pecaminosa desea. Y básicamente el pasaje que vamos a ver hoy representa, por así decirlo, una transición entre esta primera parte de la carta en la que Pablo nos ha venido hablando del llamado y de cómo enfrentar ese llamado en medio de las pruebas, y la próxima sección que vamos a ver en la carta, que es una sección que básicamente nos hace un llamado a la santidad. Este pasaje que vamos a ver hoy de alguna manera es una transición entre dos partes. En estos versículos Pablo cierra ese llamado inicial que nos hace a llevar adelante la gran comisión aún en medio de las pruebas y nos prepara
para la próxima sección de la carta, en la que nos llama a cuidar de manera especial la manera en que llevamos nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Básicamente es la transición entre el llamado en medio de las pruebas y el vivir nuestra fe y el vivir la vida cristiana en la búsqueda continua de la santidad. Y es interesante que antes de comenzar con ese llamado de vivir una vida santa, de buscar la santidad, Pablo nos confronta básicamente con 3 realidades sobre el carácter de Dios que ningún siervo de Cristo debe olvidar jamás. Y eso es lo que vamos a ver hoy. 3 realidades sobre el carácter de Cristo que ninguno de nosotros debemos olvidar nunca. Y sin decir más, vamos a comenzar con la primera de estas realidades. Y es que Dios recompensa a quienes perseveran en medio de las pruebas. Permítanme leer nuevamente esta primera parte, los versículos 11 y 12. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Permítanme leerlo nuevamente. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Amados, estamos tan acostumbrados a buscar la satisfacción y el sentido de la vida en las cosas de este mundo que a menudo se nos olvida que como cristianos somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que por lo tanto nuestra recompensa no está aquí. El propósito de la vida cristiana no está en este mundo. Y por otro lado, tenemos que reconocer que el corazón caído del hombre ha llevado a que muchas personas crean en un mensaje que es muy popular, que es el mensaje tal vez más escuchado hoy en día en muchas iglesias, que poco tiene que ver con el evangelio bíblico. Hoy es una realidad que en lugar de predicadores que anuncien la verdad sobre el pecado y la obra redentora de Jesús en la cruz, lo que vemos es a una serie de motivadores que le dicen a la gente lo que quiere escuchar, que le dicen a la gente que Jesús vino a este mundo para que ellos tengan una mejor vida ahora y para que puedan cumplir sus sueños, que vino a prosperarlos, a sanarlos, a hacerlos felices y que Cristo es la solución a todos los problemas de ellos en esta vida. Ahora, en contraste con ese mensaje popular que hoy en día se predica, en contraste con esa tendencia natural que tenemos a buscar la satisfacción, nuestra satisfacción y el propósito de la vida en las cosas de este mundo, nuestro Señor nos dice a través de Pablo en estos versículos que si morimos con Él, también viviremos con Él y que si resistimos, también reinaremos con Él. Permítanme leer nuevamente esta frase. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y si resistimos, también reinaremos con Él. Hermanos, ¿se dan cuenta de que esta declaración le da un sentido totalmente diferente a la vida cristiana? Un sentido diferente del que muchas personas creen que la vida cristiana tiene. Y le da además una connotación muy particular y muy importante a las pruebas y al sufrimiento. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si resistimos, también reinaremos con Él. En pocas palabras, nuestro Señor nos alienta a enfrentar las pruebas, a enfrentar las aflicciones, a enfrentar el sufrimiento con la certeza de que al final Él recompensará nuestra disposición a imitarlo. A fin de cuentas, amados, Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se entregó, se sacrificó en una cruz para pagar por nuestros pecados. Recibió en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos y nos llama a nosotros a negarnos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Básicamente es un llamado a imitarlo. Y en función de eso nos dice que si morimos con Él, también viviremos con Él y que si resistimos con Él, también reinaremos con Él.
Hermanos, nuestro Señor nos llama a entregarle nuestra vida a Él para el beneficio de otros. Pero también nos promete una recompensa que es infinitamente superior a los placeres y a los deleites pasajeros que las cosas de este mundo nos pueden ofrecer. La recompensa que Él nos está ofreciendo es muchísimo mayor que los deleites y los placeres temporales que podemos tener aquí en la tierra. Él nos llama a entregarle nuestra vida para el beneficio de otros, pero sabiendo que la recompensa final es eterna. Nuestra recompensa, amados, es Él mismo, es la eternidad en su presencia, sin pecado, sin vergüenza, mirándolo a la cara sin restricciones, mirando a Jesús a la cara, cara a cara, sin pecado que nos haga sentir vergüenza, habiendo sido transformados y limpiados por completo. Estar delante de Él para disfrutar de su gloria para siempre. Esa es la recompensa. Nuestra recompensa es Él mismo, estar delante de Él por siempre. Y las preguntas que tenemos que hacernos a la luz de esta realidad que nos dice que debemos estar dispuestos a sufrir por Él, incluso a morir por Él, porque al final viviremos y reinaremos con Él, disfrutaremos de su presencia por la eternidad. Las preguntas que nos debemos hacer a la luz de esta realidad es ¿cuál es la recompensa que nosotros estamos esperando? ¿Cuál es la recompensa que nosotros estamos buscando en nuestra relación con Dios? ¿Buscamos a Dios para que nos prospere, para que nos sane, para que nos haga felices aquí en la tierra por un breve espacio de tiempo? ¿Para que solucione nuestros problemas hasta que problemas nuevos vuelvan a aparecer? ¿Para que nos prospere económicamente hasta que venga una enfermedad y nos lleve a la quiebra? ¿O lo buscamos sabiendo que si morimos con Él, también viviremos con Él y que si resistimos, también reinaremos con Él? ¿Estamos buscando a Dios para que nos dé cosas aquí o estamos buscándolo porque queremos pasar la eternidad con Él? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las pruebas? Cuando Él nos dice, si sufren conmigo, vivirán conmigo, ¿cuál es nuestra actitud frente a las pruebas? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las aflicciones que debemos enfrentar por servir a nuestro Señor? ¿Las vemos como algo indeseable, como algo que no queremos vivir, o las vemos como elementos que Dios utiliza para glorificar su nombre? Como situaciones que son difíciles, pero que nos moldean y que son utilizadas por Él para que otros lo conozcan, para que su nombre sea glorificado y que al final van a generar una recompensa eterna para nosotros en la presencia misma de nuestro Señor. ¿Cómo vemos las pruebas y las aflicciones? Vamos a pasar a la segunda realidad que no podemos ignorar acerca de Dios, y es que Dios niega a quienes lo niegan a Él. Permítanme leer la segunda parte del versículo 12. Si lo negamos, también Él nos negará. Hermanos, debemos reconocer que es alarmante la cantidad de personas que creen que quien muere tiene automáticamente ganado un pase al cielo, que todos los que mueren van a estar con Dios, cuando la realidad es que sin Cristo no hay salvación, y cuando la mayoría de las personas en este planeta niegan con su boca y con sus acciones que Jesús es el único camino a Dios. Amados, tenemos que estar claros en algo. Negar la suficiencia de la obra de Jesús en la cruz es negar a Dios. Pensar que hay múltiples caminos para ganar la salvación es negar a Dios. Pensar que somos buenos y que podemos ganarnos el cielo a través de nuestras buenas obras es negar a Dios. En pocas palabras, cualquier intento de relacionarnos con Dios que no descanse única y exclusivamente en el sacrificio de Jesús en la cruz
es negar a Dios, ya que significa no aceptar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado en las Escrituras sobre nuestra condición como pecadores, y significa negar también lo que Él estuvo dispuesto a hacer al hacerse hombre, al humillarse a sí mismo, sacrificándose por nosotros en la cruz. Recordemos, hermanos, no creer ni confiar exclusivamente en la obra redentora de Jesús para nuestra salvación es negar a Dios. Y como acabamos de leer, si lo negamos, también Él nos negará. Y a la luz de esta realidad, lo que debemos preguntarnos es, ¿estamos nosotros confiando solamente en Jesús para relacionarnos con Dios? ¿O de alguna manera creemos que podemos hacer algo para ganarnos su favor por cuenta propia? Creemos que podemos reconciliarnos con Él a través de nuestras buenas acciones. Descansamos en la gracia de Dios para ser salvos, para ser obedientes, para ser perseverantes en la fe, o estamos poniendo nuestra confianza en nuestra propia fuerza de voluntad, en nuestra resistencia, en nuestra inteligencia, en nuestro deseo. ¿En dónde estamos poniendo la mirada? ¿En quién confiamos para permanecer en la fe? ¿En Cristo o en nosotros mismos? ¿Creemos que todas las personas van al cielo? ¿O estamos verdaderamente convencidos de que solo en Jesús hay salvación y de que su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar el precio de nuestro pecado? Hermanos, no podemos tomar a la ligera esta realidad. No podemos tomar a la ligera una realidad tan importante. No podemos pensar que porque creemos en Dios significa que no lo estamos negando. Creer en Dios no significa que no lo estemos negando. Podemos decir que creemos en Él, pero si no creemos en lo que Él ha revelado sobre sí mismo y sobre nosotros a través de las Sagradas Escrituras, si no creemos en lo que Él estuvo dispuesto a hacer al ofrecerse a sí mismo en la cruz, entonces no estamos creyéndole a Dios y por ende lo estamos negando. Podemos decir que creemos en Él, pero si no creemos en lo que Él ha dicho y no creemos en lo que Él ha hecho y no creemos en lo que Él dice sobre nosotros, sobre nuestra condición de pecadores, y no creemos que solamente a través de Cristo podemos reconciliarnos con Él, entonces lo estamos negando. Y si lo negamos, Él también nos negará. Punto. Vamos a pasar ahora a la tercera realidad acerca del carácter de Dios que no debemos olvidar. Y es que Dios permanece fiel aun cuando nosotros le seamos infieles. Permítanme leer nuevamente el versículo 13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Tal vez en este momento algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre negar a Dios y serle infiel? ¿No es acaso lo mismo negarlo que serle infiel? ¿Cuál es la diferencia entre negar a Dios y serle infiel? Permítanme comenzar a responder esta pregunta citando algunos versículos de Romanos capítulo 3, específicamente los versículos 10 al 12. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Lo primero que debemos entender es que no hay nadie que sea enteramente fiel a Dios. Ni los cristianos más piadosos de la historia, ni los siervos más comprometidos que han existido, ni los mártires que han entregado su vida por el Evangelio, ni siquiera los mismos apóstoles estaban exentos de pecado. El mismo apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo
1, versículos 8 al 10, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Hermanos, la diferencia entre negar a Dios y serle infieles radica en que todos seremos infieles tarde o temprano, pero no todos negaremos a Dios. A quien lo niegue, Él también lo negará. Aquellos que no reconozcan su propio pecado y no crean en Jesús y en su obra redentora serán rechazados. Él los negará, mientras que quienes crean y sean redimidos, mientras que quienes crean serán redimidos y perdonados. Ahora, aún aquellos que han creído, aún aquellos que han recibido el perdón por sus pecados y han nacido de nuevo, aquellos que han sido hechos miembros de la familia de Dios, nuevas criaturas a través del poder del Espíritu Santo, vivirán cada día descansando en la fidelidad de Dios, sabiendo que tarde o temprano van a caer y que cuando sean infieles y pequen, Él seguirá siendo fiel a sus promesas porque Él no puede negarse a sí mismo. Citando nuevamente a Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amados, si hay algo que puede traer tranquilidad al alma de un cristiano, es saber que nuestra perseverancia en la fe no depende de nosotros mismos. Aun cuando sabemos que vamos a fallar y que tarde o temprano le seremos infieles a Dios, también sabemos que Él es completamente fiel y que cumple lo que promete. Y Él prometió redimir a todos los que crean en la obra redentora de Jesús en la cruz. Y también prometió en Romanos 8, 38 y 39 que nada en el universo podrá apartar a sus redimidos del amor que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús. La obra que Él comenzó la va a completar. Y la pregunta que como cristianos debemos hacernos a la luz de esta realidad es: ¿realmente estamos descansando en la fidelidad de Dios para relacionarnos con Él? ¿Realmente estamos descansando en su fidelidad para buscar su presencia en oración diariamente, minuto a minuto, sin importar lo que hayamos hecho? ¿O somos como las olas del mar que nos alejamos y nos alejamos, nos acercamos y nos alejamos de Dios porque en el fondo pensamos que nuestra permanencia en la fe depende de nuestra fidelidad y no de la fidelidad de Dios? Recordemos siempre, hermanos, que si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hoy hemos visto 3 realidades sobre el carácter de Dios que nos recuerdan cuán dependientes somos de su gracia y cuán necesario es que mantengamos el foco en la eternidad y no en las cosas pasajeras de esta vida. Como cristianos, amados, tenemos un propósito que sobrepasa los deseos de nuestros corazones caídos, que supera infinitamente los deseos de nuestros corazones pecaminosos. Pero sabemos y experimentamos que vivimos una lucha diaria con nuestra naturaleza pecaminosa, que nos conecta a cada instante con las cosas que el mundo nos ofrece, que intenta desviarnos, que intenta atraernos hacia el mundo, que nos distrae, que nos lleva a pensar que Dios no es fiel, que nos lleva a mirar nuestra voluntad y no la de Él. Y en medio de esta realidad, recordar que Dios tiene una recompensa eterna para nosotros nos ayuda a atravesar las pruebas y las aflicciones con la mirada puesta en el plan de Dios y no con la mirada puesta en nuestros propios deseos. Recordar que Él tiene una recompensa eterna, que si sufrimos con Él, viviremos con Él, y que si perseveramos y que si resistimos, también reinaremos con Él, nos ayuda a atravesar las pruebas, las aflicciones, el sufrimiento con la mirada puesta en su voluntad y en su plan y no en nuestros deseos. Recordar que Él niega a quienes lo niegan nos recuerda de dónde fuimos
rescatados, porque nosotros también lo negábamos, hasta el día en que el Espíritu Santo nos quitó el velo, abrió nuestros ojos, nos permitió ver nuestro pecado, nos permitió vernos como Él nos ve a nosotros, y nos hizo conscientes de nuestra realidad como criaturas caídas, de nuestra necesidad de ser salvos, y nos permitió ver la cruz. Recordar que Él es fiel, aun cuando nosotros no lo somos, nos ayuda a confiar en su gracia y no en nuestra propia fuerza. Nos ayuda a confiar en lo que Él hizo, en su fidelidad y no en nuestra fuerza de voluntad, y nos anima a mantenernos cerca de Él, buscándolo en oración cada vez que caemos y confiando que es en su presencia donde somos transformados, donde somos moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amados, tomémonos el tiempo esta semana para meditar en estas tres realidades, de modo que estemos mejor preparados para continuar el próximo domingo estudiando ese llamado, o comenzando a estudiar ese llamado que nos hace Pablo para vivir en santidad, que es lo que vamos a comenzar a ver en la próxima sección de la carta. El Señor nos ayude a recordar siempre que nuestra verdadera vida, amados, no está aquí, y que la única manera en que podemos perseverar y producir frutos para el reino es recordando de dónde fuimos rescatados y cuán dependientes somos de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, la gloria, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Padre, exaltamos, Señor, tu nombre porque eres grande, eres poderoso, eres misericordioso. Porque por tu gracia, Señor, hiciste lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Te humillaste. Viniste a este mundo como uno de nosotros, Señor, y te ofreciste en esa cruz. Recibiste en nuestro lugar, Padre, el precio de nuestro pecado. Recibiste el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Y nos diste el privilegio, Padre, no solo de tener salvación, sino de ser instrumentos tuyos para que otros te conozcan, para que otros glorifiquen tu nombre, para que otros te alaben, para que a través de nosotros que formamos tu cuerpo, tu iglesia, tu nombre sea glorificado aquí y en las regiones celestiales. Te damos el honor y la gloria, te damos las gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes cada día de que en medio de las pruebas, Señor, en medio del sufrimiento, tú te glorificas, y que en medio de todas estas cosas, Señor, que pueden parecernos difíciles, tú estás trabajando para tu gloria, y que al final, Señor, todo esto redundará en una recompensa eterna para nosotros en tu presencia. Ayúdanos a recordar, Señor, de dónde nos sacaste. Cuando veamos el mundo, Señor, y veamos que la gente que te niega, ayúdanos a recordar que un día también nosotros te negamos. Que un día, Señor, también nosotros renegábamos de ti y no aceptábamos lo que tú has revelado, lo que tú has dicho sobre nosotros y lo que tú hiciste en la cruz. Y que aún así, Señor, fue por tu gracia que nos abriste los ojos, que quitaste el velo y que nos llevaste a tu presencia, mostrándonos quiénes somos y mostrándonos lo que hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que dependemos de tu fidelidad y no de nuestra fortaleza, que eres tú quien nos mantiene, que eres tú quien nos lleva, y que es delante de ti que somos transformados, Señor. Que aún en el medio de las aflicciones, que aún en el medio de nuestras fallas, de nuestros errores, aún cuando pequemos, Señor, nos acerquemos a ti buscando perdón, buscando transformación, sabiendo que tú eres fiel, y aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Te damos el honor, te damos la gloria, ponemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que trabajes con nosotros esta semana, Señor, para que, Padre, seamos transformados, seamos moldeados y seamos herramientas más útiles en tus manos para que otras personas te alaben y para que tu nombre sea glorificado en la creación. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.